Stranger Things regresó luego de una tercera temporada y si algo sabemos es que valió la pena. ¿Y por qué? Porque vemos una cuarta temporada oscura, mucho más madura. Vemos a los personajes mucho más grandes, vemos enfrentamientos ya no solo con la parte de ciencia ficción y oscuridad y terror, sino que también lo vemos desde el lado interno de ser un adolescente, de estar creciendo, de estar cambiando, de que tu vida de alguna u otra forma está tomando otro rumbo y tienes que enfrentarlo, además de todas las cosas malas que pasan, ¿no? Tras una tercera temporada un poco cómica, vemos como que esta cuarta entrega, a mi perspectiva, está mucho más oscura, mucho más madura y ambas características las podemos ver desde el inicio. Es como vemos cuando apenas prendemos el primer episodio de esta cuarta temporada, vemos cómo nos sumergen en el laboratorio, en un laboratorio, y vemos un poco de niños muertos de una manera muy violenta, que es algo a lo que no estábamos acostumbrados de ver en esta serie. Si bien estábamos acostumbrados a ver gente muriendo o peleas o este tipo de cosas, jamás habíamos encontrado como un asesinato en masa de alguna forma. Y nos plantean al final a Eleven, a una Eleven mucho más joven, dándonos a entender que esta heroína no es tan heroína, es como la mala, o como que en verdad sí tiene matices en los que ella puede matar a la gente y no sabemos. Fue algo bastante, un giro ahí que le están dando a la historia que fue bastante interesante. Y sí, cuando me refiero a una serie un poco más oscura, un poco más madura, además de el hecho de que estos personajes estén creciendo y cala muy bien dentro de la historia, su crecimiento, es que desde el inicio nos los tienen muy bien planteado. O sea, el primer episodio de esta cuarta temporada, y sí señores, hay alerta de spoilers, solo les doy un segundo para que vayan a verlo y regresen. O bueno, pueden escuchar esto y luego ir a ver la serie, ya eso queda de parte de ustedes, ¿no? Así que, bueno, un segundo. Ok, continuamos. Que la serie no solo nos plantea la historia de Eleven en esta oportunidad, sino que como ya lo habían anticipado los pósters de promoción de la temporada, hablamos de 4 historias que se están dando al simultáneo. Por un lado tenemos la de Eleven, pero también tenemos la historia que denominaremos de Hopkins, que tiene a Nancy, a Max, a Lucas, a Dustin, a Steve y a Robin. Tenemos la historia de Rusia, que está hecha por Joyce, por Hopper y por Murray. Y tenemos la historia de California, que está Jonathan, Mike, Will y el nuevo amigo de Jonathan, que sale como nuevo personaje en esta temporada. En este grupo creo que fue un gran acierto de los hermanos Duffer haber desarrollado la historia así, porque ya no solo nos centramos en que Eleven es el personaje principal, que efectivamente lo sigue siendo, sino que también da la oportunidad a que otros personajes que quizás en temporadas anteriores no habían tenido tanto crecimiento, lo veamos en este momento, y como pasó en el capítulo 4, que vimos que personajes como Max, como Nancy, se crecieron de una manera dignas de episodios de finales de temporada inclusive, y este episodio en específico, el episodio 4, no fue un episodio que vimos a Eleven en ningún momento. Hablando de Eleven, vemos un Eleven un poco diferente, quizás más débil, sin poderes. Ya perdió a Hopper, que era como su figura paterna, lejos de Mike, que es su pareja sentimental en la serie, y bueno, viviendo en un nuevo lugar porque también la sacaron de Hopkins y se la llevaron a California, ¿no? Entonces eso, empezando una nueva escuela en donde no se adapta, lo podemos ver inclusive en la ropa que lleva puesta, que sigue mostrando que está muy alejada tanto ella como Will de lo que es California, y siguen de alguna manera pensando en el estilo de Hopkins o en lo que ellos dejaron atrás. También vemos que en esta oportunidad, sin embargo, la serie no solo se centra en ella, sino que se centra en muchos personajes, o que crecen muchos personajes a la par. Tal es el perfecto ejemplo de esto son Nancy y Max en sus respectivos momentos. En el capítulo 4, que para mí es mi favorito, Max la vemos como una muchacha que ya sabe que va a morir, que se entera porque este malvado nuevo personaje, Vecna, se le presenta, porque luego de ver cómo desarrollan todo este modus operandi de cómo se mata, cómo matan y cómo escogen a las víctimas, que se ve que es como Max descubre que la forma en que él escoge a estas víctimas es porque tienen algún tipo de trauma o algún tipo de dolor en el que no han podido superar, y ese es el target perfecto para él escoger a su víctima. Y ella
debido a todo lo que había pasado en la temporada anterior. Estábamos hablando de que le mataron al hermano, de que el padre los abandonó, de que su vida ahora ya vive en un tráiler después de haber vivido en una casa. Todo su mundo había cambiado por completo y obviamente estaba pasando por algo muy, muy desagradable. Se había dejado de Lucas porque sencillamente ella estaba en un duelo interno con ella misma. La hizo del target perfecto para Vecna. Entonces, al saber ella que ya estaba estaba maldecida, de que tenía el curse, la maldición de Vecna, sencillamente ella logró saber y decir en algún punto, bueno, si yo muero ya sabemos qué es lo que hay que hacer o quién podría ser la siguiente víctima. En este momento soy yo. Ella hace algo que me resultó súper emotivo, es el hecho de que ella necesitara despedirse de todas las personas que la rodeaban, y que eso hizo como una reconciliación con ella misma, con el ella del pasado, que no terminamos de ver aún y que me quedó ahí pensando qué puede pasar más adelante. Porque bueno, por otro lado tenemos a Nancy y tenemos a Robin tratando de investigar qué pasó. Ellas lograron dar con que los primeros ataques de Vecna habían sucedido en años atrás, es decir, en los años 50, en los cuales una familia murió la madre, la hija y el hijo, y el padre quedó vivo y no se entiende cómo sucedió todo esto. El padre estaba recluido en un psiquiátrico y entonces ahí fue que estamos viendo que ellas van hacia allá y vemos momentos de brillar a Robin, vemos momentos de brillar a Nancy en ese punto en el que ellas tienen que conseguir la respuesta de cómo salvar a Max de Vecna, este malvado. Porque a todas estas, Eleven no está ahí. No hay esta heroína a la que le estábamos acostumbrados a que resolviera la situación. Entonces, por medio de los medios que nosotros tenemos que resolver, y ellas lo hicieron, porque llegaron con saber que la música era el elemento perfecto para poder traer esos recuerdos importantes que hacen que te den felicidad y te alejen de Vecna. En el caso de Max es esta canción Running Up the Hills, que hoy por hoy en el mundo real, o sea en este momento, está en el top de los Billboards, está en Spotify como los más escuchados, porque de verdad es una canción que mueve. Hay muchas referencias de esta época, y creo que incluso más que en las temporadas anteriores, cosa que nos hizo jugar un poco con la nostalgia, con la narración, con sumergirnos directamente en la época, y de alguna manera la gente que no vivimos esa época sentirnos identificados de una manera muy romántica, porque más allá de que los 80s o las décadas pasadas tuvieron sus problemas, aquí nos muestran como lo positivo y lo que la gente extraña de esa época. Una de las grandes referencias del terror en este momento, de que los pudimos ver en la serie, fue Freddy Krueger, It, películas icónicas de los años 80, de las cuales las vemos como referencias muy marcadas en esta temporada. Las vemos en Vecna. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo mata y cómo actúa con sus víctimas. Vemos que, por un lado, sus víctimas, como ya dije, son gente que está con traumas, con problemas, con muchas cosas, de la misma forma que actuaba el payaso It. Y también que su modo operandi de matar eran bajo alucinaciones, algo muy parecido a los sueños de Freddy Krueger, que de verdad fueron grandes aciertos por parte de esta temporada. Otra cosa que me gusta de esta temporada y que me gusta en general de Stranger Things es la facilidad que tienen los hermanos Duffer de introducir nuevos personajes. En este caso tenemos, por ejemplo, a Eddie, que es este personaje que es el hilo de problemas de esta serie, porque él, por una mala suerte de estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y ver cómo muere Chrissy, la primera víctima de Vecna, es culpado simplemente porque él juega Calabozos y Dragones, y en esa época se creía que eso era un juego satánico en el cual sencillamente estaban en complot con Satanás y todo ese tipo de cosas, y que estos eventos que estaban sucediendo en el pueblo efectivamente eran obra del mal, de algo muy muy maligno, que en cierto punto sí, pero no de la forma en que el pueblo lo quería hacer ver, ¿no? En ese aspecto, Dustin y Max fueron los únicos que creen como en ese momento en él y tienden a ayudarlo, y da pie a que toda esta temporada funcione, y fue como el punto de inicio de esto, y terminó de alguna forma uniéndose a formar parte de este grupo de personas. A pesar de no saber mucho de la historia de Eddie como tal, de su pasado,
sí logró calar en el grupo de Hopkins, como lo llamamos, de estos cuatro, que me resultó súper orgánico y súper interesante, y me dio pie a ver que nuevas historias se desarrollen gracias a estos nuevos personajes que están entrando en la saga. Lo mismo pasa con el grupo de básquetbol, con el líder del grupo de básquetbol, el cual era el que principalmente perseguía a este Eddie, y al cual Lucas sentía profunda admiración, porque en esta temporada, como ya lo había dicho, estamos hablando de que no solo estamos luchando con el mal de terror o de ciencia ficción al cual estamos acostumbrados, sino que también con el debate interno de la adolescencia. Entonces, por ese lado vemos a Lucas, que ya vemos que ya está cansado de ser el nerd, de ser bulleado, de que lo traten mal sencillamente porque no hace lo que se espera que una persona de su edad haga como deportes, y decide meterse en el equipo de básquet y termina ganando el juego de la final, lo que le da un punch súper importante hacia la popularidad. Pero sin embargo, él sentía un profundo miedo por parte hacia este capitán del equipo, por lo que siempre terminaba haciendo lo que él quisiera por el hecho de querer ser popular, cosa que es muy normal a esa edad. De los personajes que también siento que tuvieron un gran crecimiento en esta temporada es Hopper. Y bien, siempre Hopper ha sido un personaje que ha estado muy de cerca y que es uno de los favoritos de la serie, en esta oportunidad creo que lo vemos un poco más humano. Él está secuestrado en Rusia con sentencia de muerte por ser americano, y de alguna manera él busca escapar de toda esta situación. Lo logra por un tiempo y tuvo que enfrentar frío, dolor, fracturas, de todo para poder lograrlo. Se enfrenta a un Demogorgon y lo vemos como en esa situación en la que él tiene que buscar salir de ahí. Pero un buen giro que vemos en este momento en la historia con Hopper es que no solo lo vemos como el invencible, sino que lo vemos como desde un lado mucho más sensible. Entendemos cuál es su modus operandi, entendemos por qué Hopper actúa como actúa, y resulta bastante bonito ver que son personajes que están agarrando matices, que no son blancos o negros, que tienen grises de por medio. Vemos a un Hopper que nos cuenta su historia de que participó en la guerra de Vietnam, que parte de los equipos que manejaban los químicos naranja, que al final no permitió que muchos de sus compañeros no pudiesen tener hijos, y en el caso de él lo logra y nace sana, pero al final igual se enferma por lo mismo, lo que lo hace pensar a él que él todo lo que quiere termina haciéndole daño. Es decir, él siempre termina dañando a las personas que quiere. Él mismo lo dice y hace referencia a que Joyce e Eleven no son personas que él tiene que cuidar, que más bien él necesita a Joyce e Eleven para poder seguir hacia adelante, que es lo que le trae un poco de felicidad a una vida muy complicada, llena de problemas traídas por el alcoholismo. Sinceramente creo que sería otro personaje perfecto para las garras de Vecna si estuviesen cerca. Pero de verdad me gustó mucho el hecho de cómo abordaron esta vez a Hopper. Le dieron una historia mucho más cargada de emociones, cosa que me interesó mucho. Hay algo que me resultó bastante positivo de esta temporada, fue como los hermanos Duffer lograron unir 6 años, 4 temporadas y 30 y tantos capítulos en los últimos 45 minutos de este primer volumen de la 4ª temporada. Es un momento en donde todo tiene una conexión y todos decimos como que ok, está muy bien, entendí. Entonces también tenemos mucho de la historia de este gran personaje nuevo que se nos asoma, que es el nuevo villano, Vecna. Entendemos la relación que hay entre Eleven y Vecna, y por qué siempre el Upside Down va atrás de Eleven. Todo eso lo obtenemos en ese momento. Por un lado están los muchachos en el Upside Down tratando de salir. Por otro lado tenemos a Eleven enfrentando sus propios recuerdos y entendiendo qué es lo que sucede. Y en este punto las historias se unen, los recuerdos de Eleven con las historias de Vecna, para entender que todo tiene una relación y que todo conecta en un punto perfecto. ¿Y por qué decimos que tienen una relación perfecta o un punto de encuentro estos dos elementos? Pues muy sencillo. Por un lado tenemos la historia que cuenta Victor Krieg acerca de lo que pasó en su casa en los años 50, en donde muere su esposa y sus hijos, y él es culpado de eso, pero él siempre habló de que era un elemento demoníaco que había sucedido, que había entrado ahí y que había hecho estragos en su casa, y que de alguna forma lo salvó, no entendiendo por qué, en lo que Nancy deduce que fue que estaba escuchando lo que era su canción
favorita y quedamos ahí, o sea, sin mucha más explicación en ese momento. Luego, por otro lado, tenemos que Vecna secuestra a Nancy y la pone en estado catatónico justo cuando ya iba a escapar del Upside Down, y le rellena esos espacios que faltaban de la historia de Victor Creek, como el hecho de que no era un agente demoníaco, sino que era el mismo niño, hijo de Victor Creek, que tenía poderes especiales al igual que los de Eleven, para poner el mejor ejemplo, en los cuales estaba experimentando y se dio cuenta de todo el nivel de cosas que podía llegar a ser, y entendía que su vida o sus cosas iban más allá de una casa o una familia, más allá de con unos fines bastante oscuros y malignos. Él es el que mata a su familia, él es el que mata a su madre y mata a su hermana, pero cuando en el momento que iba a matar a su padre, la música lo desconcentra y al ser un niño tan joven con tanto poder, perdió un poco el control y logró dejar a su padre vivo, pero al él desmayarse por falta de energía. Entonces todos piensan que él está muerto también, pero la verdad es que no lo estaba. A él se lo llevan al hospital y estando vivo, le dicen que una semana después murió, cuando realmente fue el Dr. Banner que lo hizo pasar por muerto para poder experimentar con sus poderes. Y el Dr. Banner, al no poder entender cómo estos poderes llegaron al niño, logró desde su sangre multiplicarlo, y vemos a estos niños de laboratorio, de los cuales también llega Eleven. Ya ven por dónde vamos, ¿no? Ya ven cómo nos vamos relacionando una cosa con la otra. Porque en los recuerdos de Eleven nos comienzan a mostrar toda la parte de Eleven desarrollándose en el laboratorio, y cómo ve a esta persona mayores que ellos, que siempre está al cuidado, y nos damos cuenta de que esa persona es 001, es decir, el primer elemento, que es el mismo niño que consiguió Dr. Banner y con el que quiso experimentar y conseguirlo. Era la misma persona que adulta quiere ayudar a Eleven a escapar, o esas son las intenciones que nos muestra el episodio, ¿no? Y bueno, de ahí salen corriendo, se esconden, ven que los están buscando. Él le dice a Eleven que se escape sola, ella no lo permite porque dijo: si tú estás para mí, yo estaré para ti, y le quita el inhibidor que no le deja a 1 hacer todas las cosas como libremente, o el control de sus poderes libremente. De ahí 1 comienza a matar a diestra y siniestra a todo el mundo, esconde a Eleven en un closet para que ella no se dé cuenta de todo lo que está sucediendo. Sin embargo, es inevitable que en estos recuerdos, por los recuerdos que nos muestra Eleven, es inevitable que ella se dé cuenta, y no solo se da cuenta de la muerte, sino de la verdadera cara de número 1, que era una persona que estaba buscando venganza, que era una persona malvada, que era una persona que sencillamente quería de alguna forma dominar al mundo, se sentía superior al resto del mundo. Él le pide a Eleven que se una a él para los dos ser este gran poder que va a dominar, y ella no acepta, y entonces ocurre el enfrentamiento más importante de la temporada, en el cual Eleven se enfrenta a número 1 por primera vez, y vemos la diferencia, la fuerza que tiene número 1 sobre Eleven. Estamos hablando de que a todas estas, si bien vemos a Eleven de la edad de 17, 16 años que se nos presenta en la serie, la verdad es que Eleven es una niña de 5 años en ese recuerdo, 6 años, es una niña muy pequeña que se está enfrentando a esta persona adulta con la misma cantidad de poderes. En ese momento, cuando ya estaba a punto estaban a punto de asesinar a Eleven, Eleven tiene un recuerdo de su mamá, el cual le permite un recuerdo feliz y que sus poderes aumenten muchísimo más, al punto de meter a este número 1, detenerlo y llevarlo al Upside Down, y ahí comienza toda la historia del Upside Down, porque es el primer portal que se abre hacia esta dimensión. Como 001 en esa logra transformarse en lo que hoy conocemos por Vecna, es decir, que este punto se conecta porque la relación que existe entre Vecna y 001 es que son la misma persona, y por eso siempre el Upside Down va en búsqueda de Eleven, porque quieren matar a Eleven. Es que esto fue muy... ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Sin embargo, luego de ver cómo todos estos puntos se conectan y que tenemos muchas respuestas, a la vez nos hacemos muchísimas más preguntas. Es que no se acaba, señor. Esto no acaba. Por un lado, ¿qué va a pasar con la serie nos deja en un estado en el que, ok, ¿qué va a pasar con Nancy ahora? ¿O qué va a pasar con Max? Van a morir por manos de Vecna. Y Eleven va a lograr llegar a tiempo. Lo más posible es que sí, señor. Sí va a llegar a tiempo. Pero no lo sabemos. No sabemos. En verdad no lo tenemos claro.
Tenemos por otro lado, van a llegar los de California hacia Eleven, lograrán escapar. ¿Qué pasa con Steve, que está todo mal herido y pensando en Nancy y está enamorado de Nancy porque peleó con Jonathan y todo es un enredo? Es que este tema da para largo. ¿Qué pasa con Eleven, que ya tiene sus poderes? La veremos llegar a Hopkins a tiempo o la va a parar las autoridades porque está siendo buscada por todos lados por las autoridades? ¿Qué va a pasar en otro aspecto con el Upside Down, que está detenido en 1983 a pesar de que los hechos de esta historia estén sucediendo en 1986, es decir, 3 años antes? Como el Upside Down quiere decir que está en el tiempo en el que Will llegó a este lugar. Entonces, ¿qué relación tiene Will con todo esto? Porque Will sigue siendo un personaje muy inadaptado con respecto a la nueva realidad que está viviendo después de haber vivido en el Upside Down. ¿Tiene alguna relación? Lo sabremos en estos próximos 2 capítulos, o vamos a tener que esperar hasta la 5ª temporada. Lo que tú no vas a tener que esperar es ver mi siguiente video, porque ya la próxima semana tendrás un video nuevo. Pero si tú llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete, dale a la campanita y en los comentarios escríbeme qué canción te salva a ti de Vecna. En mi caso es I Need You Now de Lady A. Yo sé, un poco nostálgico, un poco romántico, pero creo que es la canción que a mí me salva de Vecna. Así que, ¿cuál es la tuya? Coméntamelo allá abajo y nos vemos en un siguiente video.